estamos hoy aquí en una entrevista muy especial para nosotros. Empezamos en Checkpoint Charlie, una entrevista que va a ser espectacular, nada más por la calidad y la importancia del invitado. Tenemos aquí con nosotros a mi compañero Alberto Ruiz. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado, nervioso, con muchas ganas de oír a lo que tenemos, que no voy a desvelar nada hasta que tú no quieras decirlo. Y nada, con ganas de empezar ya. Hoy parece ser que hacemos honor a Checkpoint Charlie, a nuestro nombre militar, ¿verdad? Sí. Algo importante. Hoy es uno de los motivos por los que se llama así la sección. Ya lo dijimos en el primer programa, que íbamos a traer a gente importante, gente oficial, nada de conspiraciones ni cosas raras. Ni amarillismos. Exactamente. Hoy tenemos el honor de contar, agarraos con este currículum, a un ex colaborador del Centro Nacional de Inteligencia, infiltrado durante años en organizaciones de corte islamista radical, y actuó nada más y nada menos que de enlace con la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, en el norte peninsular. Es también de la International Security Assistance Force, la ISAF, en Afganistán, posgrado en Ciencias Religiosas, y en su haber, algo el cual sé de buena tinta, está muy orgulloso de ello, estamos muy orgullosos de ellos, nada más que lo sepáis, ¿verdad, Alberto? Estamos orgullosísimos. Consta haber formado parte activa en la infiltración y desarticulación de Sharia for Spain, uno de los primeros grupos radicales en España. Actualmente es colaborador de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Tenemos con nosotros a José Luis Arteaga. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Caixo, Gabón, Sergio y Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Gabón, José Luis, encantado, con muchísimas ganas ya de escucharte. Ante todo, Gracias, placer. Quiero agradecerte tu posición brava, tu posición valiente, la cual para nosotros es muy importante, muy relevante, y agradecerte enormemente tu estancia hoy aquí con nosotros, antes incluso de empezar, porque queremos mostrarte tu respeto, nuestro respeto hacia tu persona, hacia todo lo que hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la gente va a conocer hoy un poquito más desde adentro, y qué mejor que contar contigo. Muchísimas gracias, es un placer y un honor el estar aquí y sobre todo deciros que es una experiencia, única y sobre todo que la valentía de que habéis demostrado es total, ¿eh? Muchísimas gracias. Además llevamos bastante tiempo, tú lo sabes, intentando conseguir el momento para esto que se va a dar, y creo que todo el mundo va a disfrutar de ello. Esperemos de seguro que sí. Voy a empezar con las preguntas. Siéntete sin presión ninguna. Es más, nosotros tenemos la presión. ¿Es verdad, Alberto? Sí, toda. Y quiero que estés en tu casa. Quiero que te sientas en tu casa relajadamente, plácidamente, y nos cuentes hasta dónde puedas contarnos. Voy a hacerte la primera pregunta, José Luis. Venga, Vamos allá. ¿Cómo se llega al Centro Nacional de Inteligencia? Ahí. Bueno, pues vamos a ver, desde mi punto de vista de experiencia, yo no fui miembro efectivo, sino yo fui un colaborador de lo que es el CNI, ¿no? Los miembros efectivos como tal tienen una serie de pruebas de índole física, psicotécnicas y personalidad, entre otras, ¿no? Pero los miembros de esta forma no suelen infiltrarse en grupos de la yihad o islamistas, puesto que no están preparados para eso. No suelen conocer el idioma árabe, no conocen las costumbres del mundo árabe, no tienen tampoco muchos conocimientos islámicos, si acaso muy por encima, ¿no? Aparte que son los que coordinan a los que ya se infiltran como tal, pero siempre desde sus oficinas y despachos, ¿no? O bien desde las cafeterías clásicas del corte inglés, ¿no? Sí. Por lo menos eso hasta lo que yo sé y lo que es mi experiencia. En mi caso, yo fui lo que se dice
captado. Uh-huh. Durante mis años en el ejército, yo comencé estudios de historia antigua y me interesé por la España islámica, como la continuación del mundo hispano de Roma, ¿no? Uh-huh. Así que decidí ampliar los conocimientos de Islam en el lugar donde pensaba que era más idóneo, es decir, mezquita. Uh-huh. Luego, con el paso ya del tiempo, que me di cuenta que en la mezquita es en donde menos se aprende del Islam como tal, ya que suelen ser meros entramados de negocios mercantiles y tal, a beneficio siempre de algún miembro de la junta directiva. Casi siempre suele ser el presidente de la asociación islámica que alquila el local como tal, o bien suele ser también la excusa de un entramado político, como son las grandes mezquitas saudíes que hay en España. Creo que hay 4, hay 5, ¿no? Aquí en Málaga. En Málaga una grande, ¿no? Exactamente, tenemos aquí en Málaga ciudad hay una grande, en Fuengirola tenemos otra, en Estepona tenemos otra, en Madrid hay otra. En fin, el interés de este es más político que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a estar bastante bien puesto en el aspecto ese, comencé a acudir a congresos islámicos, a escribir también muchos artículos sobre Al-Ándalus y, en fin, interesarme por todo lo que era el mundillo este, ¿no? En el islámico. En esa época yo ya colaboraba con los servicios de información de lo que se establecía como tal, ¿no? Algo que consideraba y considero eso todavía, que es mi deber como ciudadano español. Pero el paso al CNI fue algo más serio, ¿no? Y mi permanencia en él, la verdad es que fue bastante costosa interiormente, ¿no? Porque al final, cuando ya no les haces falta, pues te dejan totalmente en la destacada. Lo que te dejan es indefenso, y lo digo además aquí en público porque imagino que exactamente igual de que en mi caso, que habrá alguno más que otro, ¿no? Uh-huh. En mi caso, a los que tenemos la facilidad o cierta facilidad de volver otra vez a nuestro sitio en la sociedad de donde ya habíamos estado, pues la verdad es que no teníamos más problemas y más líos, ¿no? Uh-huh. Costará más o menos el ingresar otra vez, ¿no? Con bastante facilidad, con bastante constancias y afán de superación, y olvidar sobre todo de lo que habíamos ya sufrido y padecido, ¿no? uh-huh. Pero claro, el que tiene que quedarse anclado en la sociedad islámica fundamentalista, de donde quería escapar, es traumático, ¿no? Uh-huh. Que se condena al musulmán que se ha jugado la vida a ser la oveja negra entre los suyos, con el consiguiente coste individual, ¿no? Pues a que acabe en cualquier cuneta, o degollado, bueno, pues si tiene suerte con un simple disparo en la nuca, ¿no? Por lo menos que no sufre tanto, ¿no? Uh-huh. Aunque eso sí, si se salva, pues habrá cambiado su forma de pensar y se convertirá en enemigo de aquellos a los que se habían ayudado, ¿no? Y se pasará con todo el bagaje al lado de los malos. Uh-huh. Eso es algo, por ejemplo, que se vio ya con los traductores iraquíes y afganos que tenía el ejército español, que fueron abandonados a su suerte, ¿no? Pero claro, que pase en Irak y en Afganistán, hombre, está bien hecho, pero bueno, en guerra y tal, ¿no? Pero claro, que pase aquí en España es otra historia, ¿no? Claro. Sobre todo, por ejemplo, cuando se deja en la sacada pues a chicas muy jóvenes, ¿no? Criadas aquí en nuestro país, algunas con estudios universitarios, que han ayudado a esta infiltración en grupos islamistas, ¿no? Y que además podían ser el nexo ideal entre ambos mundos, entre el occidental, de base de cultura más o menos cristiana, y el árabe de cultura islámica, ¿no? Que se les deja en el atolladero y en el ostracismo. Es lo que había. Es lo que había.
Supongo yo que debe de ser duro, ¿verdad? Mucho, porque luego, mientras más tiempo pasa, peor. Claro. Hay un momento que piensas que todo pasa, piensas que todo queda en el olvido, pero no. Eso es una cosa de que te deja con la marca para siempre. Además, bueno, eso yo lo tengo supervisto en el día a día y en el trato pues con amigos, con compañeros y tal, que tienes cierta dureza en el trato que llevan con ellos. Desde aquí pido perdón y disculpas a todos aquellos y aquellas que me aguantan al cabo del día. Hemos escuchado a nuestro compañero Sergio antes cómo te ha nombrado en una desarticulación de una célula de la serie For Spain, y quería que nos explicases un poquito más a fondo qué es la Sharia y cómo puede afectar directamente a nuestro futuro. Bueno, pues como Sharia se entiende el cuerpo de derecho islámico. No solo atiende aspectos islámicos como tal, sino también a nivel tanto civil como económico, y sobre todo lo que más incide en el político, ¿no? Así, a grandes rasgos, la Sharia se fundamenta en tres grupos: lo escrito en el Corán como tal, lo escrito en la Sunna, que es históricamente lo que el profeta hizo y dijo, y por último el consenso estipulado por los ulemas y sabios del Islam. El ulema viene a ser más o menos un especialista o un sabio en el Islam, ¿no? Si nos atuviéramos a hechos simplemente islámicos como tal, la Sharia no tendría mayor problema, ¿no? Los fieles del Islam cumplirían con sus obligaciones y preceptos, al igual que los católicos, los evangélicos o budistas con los suyos, y ahí no habría nada, ¿no? El problema como tal, bajo mi punto de vista, se crea cuando partimos de una incultura y desconocimiento que el mismo mundo islámico tiene hacia el Islam, ¿no? Por lo que se queda con lo más estricto y fundamentalista, y abandona cualquier idea tanto de libertad como de mero sentido común que también tiene el Islam. El Islam, pues, por ejemplo, en su época que nació como una lucha contra el poder económico que había. Porque pasa que, claro, también el Corán inmediatamente pues se le altera, se cambia lo que es el orden, y en fin, y se convierte, al cabo de 40 o 50 años, se convierte en un libro, el Corán como tal, ilegible, pesado, no se sabe bien el por qué ni el cómo, y claro, y se debe a la alteración esa que hay. No sé, por ejemplo, podría decir el tristemente famoso castigo de lapidación por adulterio, ¿no? Como tal, que no se contempla en el precepto islámico que viene en el Corán, como tal. Es más, este libro lo que dice claramente que al adúltero y a la adúltera que se castiga con una serie de latigazos, que creo que son 80, tanto a él como a ella, ¿no? Pero sin embargo se basa en una costumbre anteriormente al Islam, que se le llama Jahiliya, que son las épocas que las tribus árabes tenían anteriormente al Islam, que sí que se castigaba con la lapidación. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al árabe le puede muchísimo más su sentido identitario y cabileño y tribal antes que el islámico como tal. Pero sin embargo tiene la astucia de disfrazarlo y excusarlo. El problema que hay es este, no es la excusa de todo lo islámico en un sentido que empieza por no existir, ¿no? Vuelve directamente a sus ancestros, ¿no? Es decir, a lo más radical, a lo más antiguo. Sí, exactamente. Vuelve, no
claro, vuelve a lo que es la base árabe como tal. En el aspecto el Islam en el mundo árabe hoy en día no es más que la moral de combate que el panarabismo tiene. Es una moral de combate, ¿no? Exactamente igual, por ejemplo, que en las cruzadas del siglo XII, pues tenía la moral cristiana y tal, ¿no? O sea, el famoso aquel de Deus Vult, ¿no? Dios lo quiere, o la llamada esa, ¿no? De quien mata a un infiel a un sarraceno que tiene un puesto en el paraíso. Claro, que es lo que pasa, que hoy en día pues el Islam está en plena Edad Media, está en plena Edad Media total, de ahí el enfrentamiento tan cruel que hay entre el mundo occidental y el mundo islámico. Claro. Al final el Corán se basa mucho en la interpretación de cada imán. Y cada imán, al final. Yo te he oído conversaciones de musulmanes y están hablando de lo mismo y están hablando cosas completamente diferentes. Y uno tiene una idea porque es la que le han inculcado y el otro tiene otra idea porque es la que le han inculcado. Pero estamos hablando de un mismo libro con diferentes significados. Sí, exactamente. El Islam, como tal, que se basa en dos cuestiones que son las mismas que la que se basa la Sharia, ¿no? El Corán es el libro sagrado que Dios hace de que defienda al profeta, ¿no? Y tal. La segunda se le llama Sunna, que es tradición, ¿no? Y la tercera es el consenso que los sabios del Islam tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Islam no tiene un cuerpo jurídico único como existe en el catolicismo con lo que es el Papa, ¿no? El Papa Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cada cual pues, lo entiende, un poco mal dicho, pero bueno, que lo entiende como Dios le da a entender. Claro, y al final se va contaminando, y se va contaminando de uno a otro y al final se contamina y al final volvemos a lo que había antiguamente. Exactamente. Entonces, claro, es lo que pasa, que nos encontramos, por ejemplo, con un Islam que es el que había aquí en Al-Ándalus, súper tolerante, súper libertario, súper bonito y tal. ¿Pero por qué? Porque bebe no solamente del Islam, sino también bebe de la cultura hispana y romana que había en Al-Ándalus pues unos cuantos siglos antes. Entonces, claro, se fundamenta también, bebe mucho, sobre todo grandes teóricos y filósofos de Al-Ándalus como Ibn Rushd o Ibn al-Arabi, beben de los fundamentos de los antiguos filósofos griegos. Claro, que es lo que pasa, que en pocos años invaden Al-Ándalus, antes de nada te lo invaden los almohades, luego te lo invaden los almorávides, que son los fundamentalistas que hay en su época, y que destrozan todo el tinglado pues libertario y tolerante y bonito y exótico que tiene el Islam. Bueno, pues hoy en día es exactamente igual, está en manos de unos señores que empiezan por ser pues unos salvajes, se atracan. Claro. José Luis, ¿por qué hay tantos extranjeros que se convierten al Islam más radical? ¿Es algún problema de generaciones? Sí, eso es un claro síntoma de la pérdida de lo que es el valor ético, moral, de los valores políticos y de valores de identidad del mundo occidental. Estos señores que son extranjeros y que entran en el Islam intentan encontrar en algo extraño y foráneo y en un primer instante exótico, ¿no? Lo que no encuentran en la cultura occidental. ¿Y por qué? Pues porque se ha perdido, porque a los mismos estados europeos han eliminado de raíz todo rastro de lo que es tradición histórica y cultural, ¿no? Y porque además se encuentran con una comunidad, con un grupo que los apoya. El musulmán, sobre todo el magrebí, es muy familiar, es muy acogedor, es una cultura, la cultura hospitalaria, ¿no? Entonces, claro, el mundo
occidental es mucho más individualista, ¿no? Claro, entras en un entrenador nuevo y te aceptan con los brazos abiertos y tal, pues claro, te estás encantado de la vida, ¿no? Por otra parte, también a los estados europeos les interesa también, y quizás aquí voy a entrar un poco en política, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Les interesa también esa máxima de más vale tonto y sumiso que inteligente y espabilado, ¿no? Y aquí nos encontramos, pues eso, como antes decía, con una sociedad sin valores, eunuca, anestesiada, débil, con muchas quejas y además encima sin un afán común de algo por lo que luchar. Algo que sin embargo el identitarismo tan arábico sí que tiene, y de sobra. Habría también que decir, como antes también hablaba, que el Islam tiene una moral de combate increíble, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa también? Que si además el nuevo musulmán, el señor este que no es árabe, pero que entra en el Islam, carece de una formación apropiada, aún teniendo estudios universitarios, que eso es independiente. No me acuerdo quién decía, ¿no? Que en la universidad el problema que había hoy en día era que los analfabetos que hay en la universidad, que se quedaban ahí en la universidad, sin embargo que salen fuera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentran en fase de alienación, tanto familiar como social, por lo cual es muy fácil que caiga en grupos pues violentos, fundamentalistas. También hay que tener en cuenta que muchos de los conversos al Islam provienen de la izquierda abertzale, caso del País Vasco, o de núcleos independentistas y de extrema izquierda, como es el caso de Cataluña y Andalucía, ¿no? Entiendo. No sé, por ejemplo, también habría de que tener en cuenta, ¿no?, que muchos de los conversos estos que vienen de la izquierda abertzale, como del andalucismo y catalanismo, pues han dado lo que es la mano con ciertas entidades federativas islámicas aquí en España, cuya orientación ideológica es exactamente igual que la de los hermanos musulmanes en Egipto, que es la misma que tiene el presidente turco Erdogan, ¿no? Es decir, de claro corte fundamentalistas, que están prohibidos en Egipto y en buena parte de los países del Golfo Pérsico, pero que sin embargo pues son tolerados aquí en España. Es el caso de los señores del canal este que hay en Madrid de Televisión Córdoba Internacional. Sí, los que están de moda últimamente porque no permiten que sus presentadoras vayan con faldas cortas, sí, enseñando... Sí, pero esto no es algo nuevo, ¿eh? Estos señores llevan ya por lo menos 6 o 7 años ahí. Sí, y además sí. te voy a decir todavía otra cosa más, ¿eh? Yo conozco en persona y he hablado con él al sheikh que se llama Al Fawzan, que es el dueño del canal Córdoba Internacional, y te prohíben que las chicas que hay allí vayan pues con escote, que vayan arregladitas, pero este señor cuando pasa una al lado suyo sí que lo mira por detrás, ¿eh? Y se queda tan pancho el hombre, y eso yo que lo he visto, ¿eh? Tan tranquilo se queda. Mira, quería volver a una cosa que has dicho ahora mismo, de tontos y sumisos, ¿vale? Sí. Eso estamos hablando fuera de nuestras fronteras, pero te quería preguntar, su guerra también, digamos, con nosotros es psicológica. Imagino que lo que querrán también es que seamos como estamos siendo, tontos y sumisos, bajo mi punto de vista. Como por ejemplo cuando aparecen, que yo estoy harto de compartir que es mentira, cuando hay un atentado en Londres, como ha habido últimamente en estos sitios, y de repente sale el bulo por WhatsApp de que la policía nuestra se ha metido en alerta 5, nuestro país está en alerta 5. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué busca? ¿El miedo en la sociedad? ¿Qué busca? Sí, vamos a ver, yo pienso que los bulos son eso, bulos. Ya sabemos todos de que Dios creó a los estúpidos y a los idiotas, ¿no? Pero el Facebook y estas cosas, pues, ¿quién le dio alas a esta gente? O sea, que le dio voz y opinión, ¿no? En España
es la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y partiendo de una serie de análisis muy estrictos, es la que considera el nivel oportuno de alerta que debe haber en cada instante, el cual consiste en una escala que se compone de unos cuantos niveles, ¿no? Cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de ese riesgo en función de la valoración de la amenaza que haya en cada instante. Actualmente nos encontramos en nivel 4, ¿no? Que es un nivel muy, muy alto, ¿no? Pero sin embargo, aquí en España nunca hemos estado en nivel 5. Nunca. Sí, cosa que en el resto de Europa están en muchos países en nivel 5. Bélgica. En nivel 5, digamos que aquí en España sería sacar al ejército a la calle, ¿verdad? Claro, aquí en España no interesa... ¿Qué problema tenemos ahí con sacar al ejército a la calle? Ay, Dios Sí, mío. aquí en España tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo porque, a ver, España pende de un hilo. España es el paso entre el mundo árabe y entre Europa. España está allí en medio. Aparte que así ya llevamos siglos y siglos y Exactamente. siglos, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que si aquí en España que no hemos tenido un atentado fuerte como los que hubo en Madrid, en Atocha y tal, es sencillamente porque a estos señores, a los islamistas estos, sencillamente que no les interesa que les corte lo que es el grifo de entrar. Entran súper fácil por Melilla y por Ceuta. ¿Qué es lo que pasa? Que si se les cierra, no pueden entrar. Claro. ¿Cuál es la solución? Pues que no haya atentados aquí. Pero aquí en España sería súper fácil hacer un atentado. Vamos, facilísimo. Muy fácil, creo yo. Muy Facilísimo fácil. porque tienen todas las infraestructuras, ya están aquí, ya está la segunda generación aquí. Yo supongo también que es importante saber que cada vez que existe un atentado fuera de Europa, como bien ha dicho Alberto y ha respondido José Luis, que no entremos en pánico, sino analicemos la situación, escuchemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sois los competentes al Que es de lo respecto, mejorcito que hay en Europa, Y en el con mundo. muchísima experiencia, desgraciadamente, en este país. y en el mundo. No, por supuesto, por supuesto. Y es importante, José Luis, eso, que seáis vosotros realmente los que anunciéis a la población, pero no porque sí esos bulos, ¿verdad? Claro, exactamente. Aquí nos encontramos con muchos problemas aquí en España, ¿no? Aquí el tontismo y el buenismo campa a sus anchos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho miedo, no interesa, no solamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad o el ejército que esté ahí, ¿no? Que esté en la calle o que tengan un día a día, no, es que incluso dentro de lo que es el mundo islámico hay muchísimos musulmanes que están totalmente en contra del desastre ese de los islamistas y los fundamentalistas. Sí, pero sí, por supuesto, por supuesto. Pero esta gente que no se les da voz, porque vamos a ver, que puede ser musulmán, católico, evangélico, budista, ateo, lo que te dé la gana, pero que los musulmanes, al igual que bueno, el 99,9, al igual de que nosotros, lo que quieren es vivir en paz y en tranquilidad, trabajar o lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a los señores y a las señoras, y sobre todo los que son jóvenes, que están en contra de esto, a esta gente no se les da alas, no se les da voz. Al contrario, se les corta y se les da voz a quien no tienen que darlo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Islam también hay una cosa, en el islamitalista, que se llama la taquilla. La taquilla es el arte de disimular cuando no se vive en terreno islámico, en Dar al Islam, en la casa del Islam. Aquí, pues esta gente que son fundamentalistas piensan, bueno, no es que piensen, es que lo creen a pie juntillas, ¿no? Que viven en Dar al Kufar, o sea, en la tierra del incrédulo, en la tierra del infiel. Fiel no significa lo mismo que Kufar, pero bueno, para entendernos. Pero claro, de Dar al Kufar, o sea, de la tierra del incrédulo, del infiel, al Dar al Harb significa guerra en árabe. Hay un paso. Claro. Ahora mismo que no les interesa que haya una guerra, o sea, que haya atentados aquí en España, pero cuando les interese, por supuesto. No.
José Luis, seguidamente, después de estas preguntas, creo que esta viene a connotación de lo que te acabamos de preguntar, ¿no? Y aparte de estos bulos, voy a ir con uno que sabes muy bien que estudiamos aquí en el Universo por Descubrir, que es las falsas banderas. ¿Qué hay de cierto en las conspiraciones de falsas banderas? Por favor, creo que, ¿verdad, Alberto? Nos da muchísimo coraje ver un atentado y sin respetar ni siquiera a las víctimas ni a los que hacen su trabajo, hacéis vuestro trabajo, directamente se dice, es una falsa bandera. Sí, el tema de las falsas banderas es un tema espinoso porque que no se corta. Yo, por ejemplo, de entrada, yo no creo en conspiraciones de falsas banderas y tal, ¿no? Pero sin embargo, sí que creo que no se hace todo lo que se debiera hacer para desenmascarar el entramado islamista que hay, ¿no? Uh-huh. También hay cosas que son muy extrañas. Por ejemplo, todos nos acordamos de la existencia de los pasaportes que se encontraron en diversos estados de conversación, de conservación, sí, que aparecieron en los atentados del 11 de septiembre, claro, en Nueva York, ¿no? Los pasaportes ahí, claro, ahí había habido un fuego tremendo y tal, pero sin embargo sí es que se encontraron, creo que fueron pueblos los que se encontraron cosas muy extrañas. También nos acordamos todos de los atentados del 11 de marzo en Madrid, ¿no? Uh-huh. La velocidad con la que se desmontó los trenes, ¿no? La mochila famosa, aquella que acabó donde acabó, no se sabe bien cómo ni por qué, la sospecha que había de implicación de ETA, que sí, que no, sí. Los vínculos entre ciertos sectores o servicios de inteligencia españoles y los ejecutores de los atentados, en fin, algo muy extraño, ¿no? Muy extraño. Por otra parte, y a pesar del cariño que yo le tengo a los Estados Unidos por una serie de cosas que no vienen al caso, este país es maestro en este tipo de operaciones, ¿no? Solamente hay que acordarse del hundimiento del acorazado Maine en la bahía de Santiago de Cuba en 1898, ¿no? que dio pie a la guerra hispanoamericana, uh-huh, que fue cuando se perdió lo que nos quedaba de las colonias y del imperio, ¿no? Por no hablar del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, ¿no? Uh-huh. En el que los portaaviones americanos habían salido a alta mar, no sé si un día antes o 2 días antes, casualmente, o algo así. Claro. Bueno, por no decir el incidente del Golfo de Tonkin, ¿no? Que fue una falsa bandera que se demostró totalmente y que dio lugar a la guerra de Vietnam, ¿no? Claro. Considero que no es el mismo caso que las famosas armas de destrucción masiva que había en Irak, puesto que este país ya las había empleado contra Irán años antes, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que no se encontraran o que dijeran que no se habían encontrado o a saber quién las tiene, ¿no? Pero vamos, existían, ¿no? Uh-huh, uh-huh, claro. Pero es complicado lo de las falsas banderas. Claro, también por otra parte, no hay que dar crédito, por ejemplo, a estos vídeos que circulan mucho, bueno, que algunos de ellos que son estos españoles, ¿no? Uh-huh. Que enfocan a la típica víctima súper jovencita que ha salido de un ataque y tal, y que se ríe. Si esta chica está en un trauma, está en estado de shock, se va a reír, se va a llorar, se va a tirar por el suelo. Pues claro, no puedes decir, no, es que esta niña está interpretando en estado de shock. Claro, es que eso es algo muy importante, como has dicho, ¿no? Hay una cosa con respecto a los pasaportes que ha dicho, y quiero que, si dentro de lo posible, me confirmes, ya que sabes todo prácticamente sobre el Islam. José Luis, ¿es cierto que ellos llevan su identificación para proclamarse mártires? Sí. Es cierto, ¿no? Y eso es así, eso es un hecho. ¿Y por qué se hace eso? Es muy fácil, ¿no? El terrorista no es un terrorista como tal. Hay que partir de la
hay que partir de la idea que el que se inmola es un luchador con el Islam, es un guerrero del Islam, un mujahid o shahid. Shahid significa el testigo del Islam, ¿no? De hecho, la shahada es lo que te convierte en musulmán, el testimonio de dar usted al Islam, ¿no? Entonces esa gente, el que se inmola, el que está implicado en un ataque y tal, es un mujahid, un soldado del Islam, y como tal es un mártir. Y con mártir que este va directo al paraíso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se orará en secreto por su alma en ciertas mezquitas, pero muchos lo harán esas oraciones en sus casas. Claro. Por lo que necesitarán saber cuál es su nombre y apellido exacto. ¿Por qué? Porque hay un momento de la súplica que hacen que vas a decir, oh Alá, dale el paraíso eterno, el descanso eterno a fulano de tal, ¿no? A mengano de tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace falta saber el nombre y el apellido del salvaje ¿no? Para que el mensaje llegue bien a Alá, en este caso, ¿no? A Dios, en este caso. De ahí que muchas veces porten sus identificaciones y no que las dejan olvidadas ni nada, ¿no? Ni las encuentran por casualidad ni nada, sino que las dejan ahí y dicen, a ver, que yo me llamo fulano de tal y ahí quedo yo, ¿no? Claro, como mártir. Cierto, exactamente, es un mártir. Por cierto que me gustaría también, ya que estamos hablando ya de este tema, me gustaría también el aclarar un concepto que considero importantísimo. Por favor. Islam no significa paz, como están hartos de decirnos, ¿no? Hasta la extenuación, no es que Islam es paz. No. A ver. Paz en árabe es paz, es salam. Islam tiene la misma raíz que salam, pero Islam significaría más la sumisión a la ley de Allah, no paz, aunque comparta, como os decía antes, la misma raíz. Entonces, como mucho y afinando, Islam significaría más estrictamente la paz del sumiso a Allah, ¿no? O la paz del que se entrega. Claro, algo muy sumiso, muy distinto del simple paz. Claro. O sea, es la paz del sumiso. La paz del sumiso. Claro, ¿por qué? Claro. Porque Islam lo que significa es sumisión a Allah. Ajá. Es sumisión. Volviendo al tema que estáis hablando ahora, del tema de los atentados, la identificación, últimamente obviamente tenemos y vamos acertando, ¿verdad, Sergio? De los últimos atentados donde van a surgir, y lo que digo, últimamente vamos acertando dónde se van sucediendo, ¿verdad? Sí, correcto, es Y cierto. queríamos saber un poquito tu opinión acerca de los movimientos que hay ahora en Europa, los atentados que están sucediendo. ¿Qué opinas tú sobre ello? Bueno, pues aquí voy a entrar en un tema que sigue siendo espinoso y además con una carga que es política y social. A lo mejor de que me paso un poquito de la raya, pero bueno, pienso que no hay otra forma de hablar, por favor. Adelante. Exactamente, que no hay otra forma de hablar, y yo aún así estoy intentando ser lo más cauto posible y tal, ¿no? Se agradece. Pienso que los atentados que hay hoy en día pues son auténticas salvajadas y brutalidades hechas por auténticos brutos y salvajes y descerebrados, pero que se encuentran frente a una serie de gobiernos y estados y estados que son débiles y depravados, entreguistas y cobardes. Empezando por ahí, ¿no? Además que lo digo así, ¿no? Sí. Y que además estos estados y gobiernos son respaldados hasta cierto punto por una parte del pueblo que no tiene moral de combate alguna, buenista, que se eunuca y acostumbrada a hipocresía, ¿no? Lo que le digo siempre a mi compañero es cobardía. Es cobardía, ¿eh? ¿Qué? ¿Cobardía? ¿Crees que es cobardía? Sí, es cobardía, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Es un poco decir, bueno, a ver si esta gente que se cansan, o a mí que no me va a afectar, porque si en Inglaterra somos, no sé, un ejemplo, 70 millones u 80,
¿por qué me va a tocar a mí? ¿No? Exactamente. Entonces a mí que ni me va que ni me viene y mañana ya saldrá el sol por Antequera, ¿no? O saldrá por Eibar o saldrá por donde sea, ¿no? Pero a mí que no me va a tocar esto. Claro, no te va a tocar hasta que te toca, ¿no? Claro. Aquí ponemos unas velitas y nos concentramos en silencio y aquí no nos va a tocar nunca. Es lo que siempre me pego yo. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que seguimos pues con la movida del peluchito, la velita, el imagine o como se diga en inglés de los Beatles, y aquí no pasa nada, y lloramos mucho. Exactamente, que no decimos que no haya que hacer eso, para nada. También necesitamos hacer eso y llorar a la gente que se ha perdido un atentado, por supuesto, pero habrá que moverse para luchar contra ello. Y con velas no vamos a luchar contra balas. O contra cuchillos. El caso de Ignacio Echevarría, el chaval este que se enfrentó a los salvajes estos con un monopatín. O sea, esto es un caso sintomático de no hacer caso a la orden de huir, sino que se enfrenta al enemigo. O sea, porque es el enemigo esta gente. No solamente son los asesinos de Tours, es el enemigo. Bueno, y no solamente este hombre, ¿no? Hubo otro chaval, un rumano, Sergio Fariña, también, un rumano. O Sergio Fariña, que era pues encargado de un bar allí en Londres, que también se les enfrentó, ¿no? Bueno, o el caso, por ejemplo, del comandante Franco. El comandante Franco, que no hablo yo del general Franco, ¿eh? Sí, el comandante Franco, ¿no? No tiene nada que ver. El comandante Franco, ¿no? Exactamente, ¿no? Que allí en Mali le pilló en la piscina de fundamentalistas, exactamente, en plena piscina, y el hombre descalzo, con los pies hechos polvo y destrozado, y con una pistola que casi le quitó a un militar, no recuerdo de dónde era, si búlgaro o rumano. Creo que era de un policía de Mali, que estaba, yo creo, de seguridad, digamos así, le quitó detrás de la colina, le quitó el arma, se puso a disparar, salió el terrorista por ellos, y claro, se quedó sorprendido de que una persona en bañador y descalzo le estaría disparando. Entonces se parapetaron los tres terroristas, y eso dio tiempo a que entrarían las fuerzas, digamos, especiales. Exactamente. Entonces, claro, estos son los casos que son heroicos. Eso es lo que hay que alentar en el pueblo. Pero claro, si tienes un pueblo que ya de antemano te has cargado, has destrozado, te has convertido en ositos de peluche, claro, ahí no hay una reacción acorde pues con esta gente, ¿no? Claro. Entonces, claro, los atentados estos no son más que el resultado de tener al enemigo en el interior, en casa. Y ojo, convenientemente que están, o sea, que son conocidos y fichados. Sin embargo, no se hace nada por pararlos y detenerlos antes que actúen. Se les ríe las gracias, se les subvenciona por aquello de la sacrosanta diversidad y el buen balance y tal, pero es que incluso se les considera y se les trata con mucho mejor trato que a los de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo vemos a diario, y la rabia también de la gente la vivimos a diario. Claro, que yo eso, ojo, que veo al que viene desde fuera, que se le trate bien, no, que se le trate súper bien, que no le falta de nada, como se dice aquí en Andalucía, que no le falta de nada, pero ojo, al de aquí que no le falte de nada. Si a ti te van a dar un piso porque tienes 700 niños, al de aquí que le va a dar también otro piso. Claro. Si uno tiene ayudas, al otro también que le vas a dar ayudas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya de entrada creas un enfrentamiento entre un grupo comunitario y otro grupo comunitario, cuando sería súper fácil y sencillo que los dos grupos fueran a la par, con las mismas ayudas, con la misma política de ayuda a unos y otros. Pero sin embargo, no solo no se hace, sino que se acrecienta. Encima, bueno, y sobre todo, José Luis, esto es lo que supone esa confrontación, como bien has dicho, entre comunidades, y pagan todos justos por pecadores, y vienen, como tú bien has dicho, a trabajar. Exactamente. Sobre todo, bueno, allí en el País Vasco, con el tema del Lanbide y tal, el chorreo económico que hay. Además, incluso hasta gente que estaba
en la yihad y que la pide que les embolsaba cada mes una media de 650 euros, más 200 euros de ayuda al piso de alquiler. Y hasta se llegó a detener a una persona en Vitoria que cobraba alrededor de 3.000 euros en ayudas y está demostrado que estaba en la yihad. Se han detenido a muchas personas por suplantación de identidad. Les preparan aquí todos los papeles y la persona no está todavía ni siquiera en este país, etcétera, etcétera. Claro, hay muchísimos casos así. Mira, por ejemplo, en Donosti, en San Sebastián, habrá cuestión de... No recuerdo cuándo fue, creo que fue en enero último o algo así. Se detuvo a un chaval que daba clases de boxeo en pleno Donosti, en pleno Sebastián, muy cerquita de la universidad, muy cerquita de la UPL, que le subvencionaba una asociación, Aberchal. Pero eso se sabía decía años. Bueno, pues este chaval, cuando tenía un combate de boxeo, el chaval iba con su chiladita súper blanquita, con su Corán y tal. Cosa que es muy difícil. Pero en tu casa o en la mezquita. Pero vamos a ver, si vas a un combate de boxeo con una chilada y con un Corán, canta mucho, es que algo extraño hay, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahí estaban las asociaciones esta de Aberchales y tal, haciéndose fotos con el chaval este tan normal y riéndole las gracias hasta que hubo un momento que ya se tuvo que intervenir. ¿Qué es lo que pasa? Que va un pobrecito allí de Extremadura, de Murcia, de Andalucía o de Castilla y ese no interesa. ¿Y por qué no interesa? Muy fácil, porque este hombre no es adoctrinable. El que es adoctrinable súper fácil es el que viene desde fuera, el marroquí, el argelino. Ojo que no lo digo de una forma insultante ni nada, ¿no? Este se adapta externamente a lo que hay. El andaluz, el murciano, el extremeño, a la primera de cambio dice, mira, macho, os quedáis con vuestras movidas y con vuestra historia que yo me vuelvo, ¿no? Claro. José Luis, una pregunta muy importante para mí, creo que para Alberto y para ti también. ¿Qué hacen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo al Ejército, fuera de España, y por qué no se les reconoce su labor? Sí, buen tema ese, ¿eh? Muy buen tema ese. Vamos a ver, yo de entrada, yo no sé qué es lo que hace el Ejército español en Letonia, por ejemplo. En Letonia ahora mismo está exactamente, allí cumple misión la Brigada Extremadura 11. Tampoco sé qué es lo que hace el Ejército español en Estonia. En Estonia tenemos a 4 Eurofighter 18, exactamente, que me acuerdo yo ahora mismo, ¿no? Pero por no saber, bueno, eso es el supuesto frente contra Rusia de Putin y tal. No sé qué hacemos allí, la verdad, es que no lo sé. Pero por no saber, tampoco sé para qué fuimos a Afganistán, al Líbano o incluso a Irak. Bueno, y todo esto a cargo del contribuyente. Claro, hay que recordar. Español, ¿no? Y eso es otra historia, ¿no? Y a costa de la vida de nuestros soldados. Eso es lo que iba yo a decir, exactamente. Eso es lo que iba yo a decir ahora mismo. El Ejército español, y creo que los tres hemos estado en el Ejército, sabemos que se ha convertido en una ONG más, solamente que con derecho a aportar armas, ¿no? Y por el que el soldadito español medio pues embolsa unos miles de euros tras 6 meses de servicio fuera, ¿no? Que le viene ideal para comprar pisitos, para que se case, bueno, y para que al cabo de años pues que se pueda pagar el divorcio, ¿no? Entonces lo comido, pues lo servido, un poquito, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, que no digamos también lo que son los mandos del Ejército, ¿no? Los llamandos altos, ¿no? Y no hablemos de los proveedores civiles del Ejército. Dineral, ¿no? Es una tajada suculenta para todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Que el Ejército español está disfrazado de ONG, de llevarle el pan con foie gras al que se mata, a los dos bandos que hay en lucha. Bueno, los dos bandos que no son dos bandos. En el caso de Irak y de Siria
son 400 señores de la guerra contra otros 400 señores de la guerra. Madre. Un día será suní, el otro día será chiita, el otro día será pro-iraní y el otro día será pues pro lo que le dé la gana, siempre quien le pague, porque para eso el tipo de guerra árabe no es como la de Europa, es cabileño, es tribal. Entonces al que más me interese es al que me vote. O sea, es el tipo de guerra que el mundo árabe tiene desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con un ejército que estafado de ONG, pero sin embargo ha estado involucrado en graves acontecimientos bélicos en Oriente Medio, pero no solamente simples escaramuzas, sino simples actos de combate, ¿no? Como por ejemplo, nos acordamos de la batalla de Nayar, un enfrentamiento que hubo el 4 de abril del 2004, cuando un grupo de insurgentes atacó la base española que había en Nayar, que se llamaba Al-Ándalus, exactamente, Al-Ándalus, que además tuvo su origen en el asesinato de 4 americanos que eran contratistas del grupo ese de Blackwater, ¿no? Blackwater, que fueron, sector privado. exactamente, que fueron las famosas imágenes que los colgaron en un puente, totalmente quemados, y los niños que los pisoteaban y les escupían y se orinaban encima, ¿no? Que fue exactamente igual que lo que había pasado en Somalia 10 años antes con el famoso helicóptero Black Hawk, ¿no? Que Black Hawk derribado en Mogadiscio, ¿no? Entonces es exactamente igual. Bueno, pues el contingente español ahí se enfrentó a un enfrentamiento muy grave. Esto en su día no se supo. No. Esto que no se supo. O sea, salió al cabo de años y debido a las filtraciones de... ¿Cómo se llama esto? Wikileaks, ¿no? De Wikileaks. Salió al cabo de muchos años, ¿no? O bueno, por ejemplo, los chavales, los soldados que han colgado en YouTube sus citantes bélicos y tal, ¿no? En operaciones de limpieza de las insurgencias en las provincias en donde estaba el ejército español en Afganistán, sobre todo en Irak. En Irak había casi al día auténticos combates contra los insurgentes, contra los talibanes y contra la madre que los parió, ¿no? Eso era un sinsentido a diario. Y todo esto además en el marco de, como antes tú decías, Sergio, de la International Security Assistance Force, ¿no? La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, que no era una ONG. Concretamente. Claro, exactamente. Pero que es lo que pasó también, que el ejército español allí en Irak, pues claro, también también se quiso allí ayudar a que el ejército afgano se hiciera con el control de la zona esta, pero bueno, el ejército afgano le das una fábrica de cerveza para que organice una fiesta y se lía, ¿no? No lo hace, ¿no? Una cosa, bueno, José Luis, con lo que estás hablando, también quiero recordar, tengo familiares, ¿no?, de altos cargos en Canarias, los cuales estaban en el momento, por ejemplo, de la isla Perejil. No nos damos cuenta, por eso insisto en la labor que hace la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y el Ejército, que no nos damos cuenta que incluso esos días estábamos en guerra con Marruecos. Claro, pero es que no interesa, es que esa era la segunda parte que iba yo a comentar ahora. Mira, solamente tenemos que acordarnos de cuando el ministro Trillo ha dicho tantísimas veces que España que nunca estuvo en guerra en Irak. O sea, eso, el ministro Trillo estaba harto de decirlo. España no ha estado nunca en guerra en Irak. ¿Qué es lo que pasa? Vas a YouTube, pones Ejército Español, Irak, que es la zona esta, una zona donde estaba el ejército español, que hay auténticos combates, no un tiroteo, no, combates entre el ejército español y los fundamentalistas, los islamistas, los talibanes, los insurgentes, o lo que sea, o la milicia esta famosa de al-Mahdi que había por allí dando por saco a diario. Pero, sin embargo, el Estado español no hemos estado en guerra.
¿Por qué? Porque al pueblo que no le interesa que se sepa que estamos en una guerra. Además, estamos en una guerra con un tipo de vida que viene desde la Edad Media. Pero claro, también nos encontramos con la otra parte, que no interesa espabilar a lo que es el pueblo. No nos interesa. Que el pueblo siga con su fútbol, que siga con su Telecinco, la Sexta, el Sálvame de no sé qué, el Sálvame de no sé cuánto, la fiesta del orgullo no sé qué, la fiesta del orgullo no sé cuánto, atontados, pero de las fiestas que no lo vemos. Pero claro, si te basas únicamente en eso, en pocos años tienes lo que tienes, un pueblo que no ni siente ni padece ni nada de nada, ¿no? Uh-huh. Aparte que eso, el ocultar lo que es la labor de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad es algo que es consustancial en la España de hoy en día, ¿no? Además, sobre todo desde el año 75, poco más o menos hasta ahora. Incluso ya con Franco, por ejemplo, pasó algo así con la guerra de Civil y Sáhara, allá por el año 58, que se ocultó. O sea, lo único que se veía era a Carmen Sevilla por allí, ¿no? Pero se ocultó totalmente lo grave que eso era, ¿no? Se ha ocultado tanto. Claro. Se ha ocultado tanto, José Luis, como también, ¿no? Incluso en este programa, luego tendrás la oportunidad de escucharlo, tendremos hablando con una compañera nuestra, Pilar Espinosa, sobre Blas de Lezo, y nunca se le rinde esos honores, grandes honores que realmente se le debe de cumplir a toda nuestra historia. Tenemos la historia más grande de cualquier país del mundo. Parece que le tenemos miedo. O sea, ¿no? Mira, precisamente tenía yo ahora mismo aquí apuntado, porque en fin, tengo unos apuntes aquí enfrente mía, y precisamente tenía yo aquí apuntado. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda hoy en día en España de Blas de Lezo? Además era el primero de que tenía apuntado, ¿eh? Blas de Lezo, vasco español, claro, de Pizarro, Hernán Cortés, el Cid Campeador. Pero ojo, no solamente estos señores, es que nadie se acuerda de los españoles, por ejemplo, que había en Leningrado combatiendo contra el ejército alemán. O sea que no voy a hablar solamente de una vertiente de los héroes españoles para que no me digan que si soy tal o que soy cual, o que somos tal o que somos cual. No, es que nadie se acuerda de los españoles que eran comunistas y que combatieron en Leningrado contra el ejército alemán. Pero es que hace poco, creo que fue hace cuestión de una semana y media, de 2 semanas, hubo un homenaje a los españoles que entraron en París el 25 de agosto del 44, ¿no? Que fue un pequeño contingente que iba con De Gaulle. Bueno, pues los españoles que entraron en París era un contingente español. Allí no hubo ningún político español. Claro. Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no interesa que se sepa que España, o sea, como ya dejó dicho un intelectual del siglo anterior, ¿no? Una de las cosas más serias que se puede hacer en la vida es ser español. Aquí no interesa eso. No interesa, José Luis, y es duro no reconocer la labor de todos y todas los que componen lo que hemos dicho, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y el Ejército, que es esencial para nuestra existencia. No estoy exagerando, ¿verdad, José Luis? Para el día a día. Para nada. Exactamente. Es que no estoy exagerando, y a mí es que eso me enciende. Y yo, por mi lado que me toca, también quería incluir a la seguridad privada. Por supuesto. Sí, por supuesto. Porque creo que no nos damos cuenta para nada. Si no nos damos cuenta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho la gente que trabajamos en seguridad privada. Tanto en el tema de protección como en lo que es el movimiento de la seguridad diaria de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto. Totalmente cierto. Mira, en España todo lo que tiene que ver temas de servicio a lo que es el pueblo, desde un uniforme o una uniformización, está totalmente mal visto. Totalmente. Te hable del ejército, de fuerzas y cuerpos de seguridad privada, de lo que te dé la gana, súper mal visto y oculto. ¿Por qué? Porque no interesa, no se quiere que el pueblo ya no conozca lo que es el sacrificio, lo que es el deber. Mira, el Chipuchi se llama veces, por ejemplo, ¿no? En el ámbito nuevo de hoy en día, yo tengo mucho trato con los compañeros del gimnasio
en el que entreno y tal, ¿no? Y hay algunas veces que les comento algunas cosas, claro, que me quedan mirando como diciendo, tú dónde has estado. Y claro, y no lo digo todo, ¿no? Claro, por supuesto que no lo digo todo, ¿no? Pero muchas veces, claro, me dicen, ¿tú dónde has estado? ¿Por qué? Porque no se sabe, es una cosa que no salta ahí al aire, no quiere que se sepa. Además, España, los políticos, tanto de derecha como de izquierda, han puesto a España a precio de saldo, ¿eh? Desde las mismas instituciones del Estado hay un adoctrinamiento que es sistemático, total y entreguista de la historia de España, ¿no? Estos héroes que antes hablábamos no encajan dentro de los prejuicios que nos dictan los más media del sistema, ¿no? Que se han inventado, han creado una historia pues que empieza por no existir y que además, peor todavía, está llevando a España a un desastre pues de consecuencias insospechadas. Insospechadas, claro. Vamos a volver al tema yihadista del que estábamos hablando y vamos a volver a lo que era esa desarticulación de la célula en la que estuviste implicado. Quería que nos explicases un poquito más de qué se trata lo que era Sharia for Spain. Ajá. Cuéntanos pues, un poquito un poquito el proceso, cómo entraste cómo te infiltraste, cómo tomaste contacto. Sí. Sharia for Spain o Sharia para España fue la franquicia española del denominado el movimiento global Sharia for, o sea, es decir, Sharia para, ¿no? En ese para pues se sumaba al país en el que operaba, pues Sharia for England, ¿no? Sí. Sharia for Sharia for Germany o Sharia for Spain en el caso de España, ¿no? Pero bueno, engloba eso, un movimiento que fue el primero, importantísimo, que hubo tanto en Europa como en España. O sea, a partir de ahí nos encontramos ya con todo esto, ¿no? Los señores de Sharia for Spain tuvieron una web muy activa, nació en el 2010 y fue el motor originario del envío de fundamentalistas para que combatieran en las filas de lo que posteriormente fue el Estado Islámico. En el 2010, bueno, el Estado Islámico todavía ni estaba en proceso ni nada de nada, no era Al-Qaeda lo que había y tal, ¿no? Y todavía pues faltaría unos cuantos años para toda la historia de Al-Dawla al-Islamiyya, que es lo que significa en árabe Estado Islámico. Sharia para España fue el mayor grupo de yihadistas que se desmanteló aquí en nuestro país, que se desarticuló en dos tandas. Una primera fue en marzo del 2015, se arrestaron tres personas en Málaga y Sevilla, y una segunda que fueron 6 en Melilla solamente, ¿no? Y estos señores enviaron un mínimo de 26 a zonas de conflicto en Irak y en Siria. Pero la importancia de Sharia for Spain no estaba solamente en el envío del fundamentalista a estas zonas de combate, ¿no? Sino que el grupo estaba enfilado a jóvenes islámicos que vivían aquí en España, a los que se invitaba a unirse como solución a los problemas que se habían encontrado aquí en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las frases que se decía en esta web era que la Sharia es el sistema ideal enviado a la humanidad por Allah, ¿no? La Sharia es una forma de vida completa, con decisiones sobre todos los temas de la vida. Que eso es lo que está ahora estableciendo el Estado Islámico en los sitios donde va conquistando, ¿verdad? Exactamente. Que tienen su propia policía, etcétera. Exactamente. O como tienen en barrios de Londres, cuidado. Exactamente. Bueno, pues esto ya, bueno, o en barrios de Londres o en barrios de Eibar. En barrios de Eibar. En barrios de Eibar. O sea, en Eibar no se sabe lo que hay. En Eibar no se sabe qué es lo que hay. O sea, el trasfondo que hay en el vamos a ver, el trasfondo islamista que hay
en Cataluña y en el País Vasco es desconocido por la sociedad, ¿sí? Desconocido. ¿Y por qué precisamente en el País Vasco y en Cataluña? Pues porque ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Nos encontramos con dos sistemas institucionales que son anti-españoles. O sea, yo que no me meto aquí en si estoy a favor de la independencia o no, ¿no? Luego, obviamente tengo mis ideas que creo que más o menos por lo que he estado hablando de que se sabe cuáles son, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en si estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Pero claro, se basa en que hay dos sistemas institucionalizados anti-españoles. ¿Quién es el que me interesa más? ¿El murciano, el extremeño o el andaluz? ¿O el marroquí que habla vasco? Obviamente, el marroquí que habla vasco, el de segunda generación, son gente que ahora tienen 25 años, 30 años o algo así, sí, que aún no han nacido aquí en España. O sea, que esta gente que vinieron aquí a España pues con 5 añitos, con 10 añitos o algo así, pero han sido criados en sus casas como si estuvieran viviendo en Marruecos, y además de una extracción social del 99,9 súper bajo, con un conocimiento del Islam cateto, paleto, anticuado y medieval. Y a estos chavales y a estas familias los colocas en medio del País Vasco, cataclaca, y te viven, no sé, no quiero decir yo zonas en donde viven porque ya me estoy calentando ya mucho y no me quiero calentar tanto, ¿no? Pero claro, tienes un contingente allí en medio que es anti-español. ¿Por qué? Porque esta gente han sido criados en el ideal del paraíso árabe. Porque el árabe es súper buena persona y tal, pero el marroquí, allá donde vaya. Y como el Estado español encima no ha sabido ofrecerle algo a cambio, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que se fundamenta todavía más en sus orígenes. Entonces, claro, en este tema era en lo que se apoyaba el movimiento de Sharia for Spain. Precisamente en eso, además tuvo un exitazo total, ¿no? Sharia for Spain y continuó con este tema, con este grupo. Lo que se dedicaba era pues a proclamar la reconquista de Al-Ándalus, ¿no? Eso es otra. Al-Ándalus, el paraíso olvidado y perdido, ¿no? Además. Y que me imagino que será un objetivo inmediato. Sí. Exactamente. A tomar sí o sí. O sea, Al-Ándalus es lo máximo que hay en el mundo árabe. ¿Por qué? Porque fue el Al-Ándalus histórico fue lo que suavizó, lo que le dio ala al Islam. ¿Por qué? Porque lo unió con una idea clásica que venía ya de lo que son los griegos antiguos, ¿no? Tanto de Roma como de Grecia y tal. Vamos a ver, si Al-Ándalus que fue fuerte, no era, por ejemplo, como se ha dicho, que el árabe traía la cultura del agua, y etcétera, etcétera. No, a ver, el árabe viene del desierto, allí no hay agua. El agua ya estaba aquí. De Roma, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, claro, solamente hace falta ver los acueductos, la cultura del agua que tenía Roma en su época, para darse cuenta que y el árabe, eso es otra historia. Árabes tampoco había en Al-Ándalus, o sea, árabes hubo en Al-Ándalus al principio no hubo más de 5.000, y al comienzo el contingente fuerte era el bereber que había en el norte de África, y nunca hubo más de 60.000 o 70.000, por lo cual la cultura de Al-Ándalus era hispana, eso sí, se tamizó con un cierto contenido islámico y etcétera, etcétera, pero era propiamente hispana y romana, y esto al fundamentalista le jode muchísimo, pero ojo, no es que le joda a él, y perdón por hablar más, pero bueno, como estoy entre vasos, que no se nota mucho. No te preocupes, por favor, no te preocupes. Encantados, vamos. Encantado, de verdad. Gracias. Entonces, que no era solamente con esto, y acabo ya no te preocupes. el toque histórico, sino que a muchos elementos
de lo que es la derecha española, también les da por saco esta historia. ¿Por qué? Porque no se acepta que un musulmán puede ser español. Entonces, claro, volvemos otra vez al enfrentamiento entre dos grupos, claro, entre dos comunidades, el árabe islámico por una parte y el cristiano europeo por otra parte, claro, y fomentado. Entonces, claro, volviendo otra vez, y ya vuelvo al tema de lo de Sharia por Spain, y siento dar todo este... No, al revés, por favor, te agradecemos esta masterclass, esta verdadera masterclass y esta verdadera testimonio de alguien que realmente ha estado allí. Muchísimas gracias. Y además, como hoy no he hablado casi, pues tengo que hablar con alguien, ¿sabes? Tendremos más oportunidades para hablar. Sí. Y aparte que estoy aquí acabando ya con Sharia for Spain. Unas galletitas de coco que me he traído para el evento de hoy, y el batido, el de leche y tal. Y digo, qué bueno. Y hablo, bueno, como sea. Entonces, te lo agradecemos de verdad. Muchísimas gracias. Entonces eso, ¿no? Sí. Dime. No, continuamos con lo que estabas contando de Sharia for Spain. Sí, bueno, y entonces ya vuelvo un poquito pues a lo que yo hice, porque vamos, yo fui infiltrado en Sharia for Spain, y además que lo digo a los cuatro vientos, y que me quedo igual. Mis funciones como infiltrado en este grupo pues oscilaba entre conocer lo que son los planes de actuación de los ideólogos del portal web de Sharia, las vinculaciones que podían tener con otras filiales islamistas que se estaban creando, que estaban empezando a nacer en otros países, ¿no? Sobre todo me acuerdo, bueno, pues de Bélgica, de Inglaterra, de Holanda, o sea, todo lo que ahora mismo está pasando. Estos guetos que hay ya hoy en día en Bélgica y en Holanda tiene su fundamento ahí, en esa época. Y luego también lo que es la jerarquía que había entre ellos, ¿no? El apoyo financiero que esta gente tenía, porque claro, tenían que mantener una web, esta gente entraban, salían, tenían viajes, y en fin, el dinero salía de algún sitio, ¿no? Uh-huh. El proceso de captación y reclutamiento que tenían también, ¿no? En el apartado este, vamos, puede dejar una duda. Ciertas chicas que son musulmanas, y la traducción que las hacen ella, ¿no? Donde, ay, por Dios, que no me sale la palabra, a los foros de la yihad que había en internet, ¿no? Entonces pues nos colábamos por ahí, ¿no? Y estas chicas hacían una labor excelente, labor que luego el Centro Nacional de Inteligencia se lo pasó por el arco del triunfo, las dejó en la estacada, el Ayuntamiento de Aberchales de la localidad también las dejó en la estacada, y a saber hoy en día dónde estarán, ¿no? Pero estas chicas, vamos, se portaron con un arrojo y valentía increíble. Lo que pasa aún aquí en España, que al valiente no se le... que no solamente que no se le hace caso, sino que se le pega la patada en el culo y ahí... Y se le esconde si te descuidas. Sí, exacto, ¿no? Una pues pena. siguiendo, pues sí. La verdad que sí, porque yo como antes ya decía al comienzo, pues bueno, yo que medianamente vuelvo a mi lugar de origen, tienes una historia que contar, no lo cuentas todo porque no puedes. Te va. No puedes, y luego también se lo vas a decir a alguien y te va a decir, macho, no me cuentes películas del príncipe o de esas cosas porque lo tengo visto, ¿no? Sí, pero claro, es que ese es el problema, como yo estaba diciendo, es decir, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el Ejército, hace cosas a diario que nos están salvando el pellejo a todos los que estamos aquí ahora mismo hablando, y a todos los que están en sus casas escuchándonos, y a todos los que no nos escuchan también. Y ahí vemos las detenciones que hay, por ejemplo, a diario prácticamente. Y claro, no se reconoce nada. Es que eso es una aventura y dramática cada día, o sea, es auténtico drama, ¿eh? Es un auténtico drama porque además afecta en lo anímico, en lo familiar, en lo familiar, en lo personal. ¿Por qué? Porque no lo puedes contar todo, o sea, porque, yo qué sé, por ejemplo, yo no tengo novia ni pareja ni nada, pues yo creo que por causas obvias, ¿no? Pero el día que yo tenga pareja y que me tenga que sentar frente a ella y le tenga que decir, oye, mira, alma mía,
a contar qué es lo que estaba haciendo. Te voy a contar la verdad. Te voy a contar la verdad. Me va a decir, mira, paso de ti olímpicamente y me voy con el del quinto piso, que es más tranquilito. Pero claro, porque esto está súper bien. La película, ¿no? Vas al cine, escuchas la película que dura 1 hora y media, te vas a tu casa y ya está. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego al día siguiente te sientas frente a la tele o en el ordenador. Cogen a 3 yihadistas en no sé dónde. Pero es que tú, a esos 3, tú has estado con ellos ya y habrás estado comiendo con ellos. Wow. Y has tenido con ellos un tú a tú, un día a día. Porque eso es otro, o sea, para que te infiltren, no el que está en una oficina y está viendo un ordenador, no, de infiltrado, o sea, de día a día y durante años con esta gente. Creas unos lazos. Entonces, hay un momento que pues no te voy a decir que... ¿Síndrome de Estocolmo? No, hasta No ese llega. punto no, hasta ese punto no. Se han dado casos, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchísimos casos, vamos, yo de hecho, las chicas estas que te comentaba antes, una de ellas sí que acabó con un síndrome de Estocolmo tremendo, además que a saber dónde estará hoy en día, ¿no? Pues, hoy en día, porque lo último que me decía era, fue la época esta que al-Daula al-Islamiyya, o sea, el Estado Islámico, que localizaba gente que tuvieran ciertos estudios de química y tal en Alemania, y ella me decía, pues yo me voy a ir a Alemania a ver si al final acabo y a ver aquí hago algo. O sea, y te lo decía por síndrome de Estocolmo total. Totalmente convencido. Porque había pasado de un extremo al otro. ¿Y por qué? Pues porque suyos, porque las instituciones españolas, en este caso, y lo voy a decir, el CNI no le había hecho ni puñetero caso, le había pegado con las puertas en las narices, su familia es súper extremista, súper fundamentalista y tal, y dice, pues ¿qué hago? Pues le perdí al río. Madre mía, qué historia. Claro, y otra vez que lo vuelvo a decir, esto quieras o no, que te pasa, pues, factura, y son muchas veces, muchas noches sin dormir, sin pegar ojo, a lo mejor, por ejemplo, lo que te decía antes, conoces a alguna chica y te cierras en banda totalmente, ¿no? Porque claro, no puedes, no das más de... No dan más. Hay un momento que no das más de ti. Claro. Lo que... Alberto, sabemos que tenemos otra pregunta, pero llevamos, fíjate, José Luis, y el tiempo en radio prende. Llevamos 1 hora y 18 minutos aquí prendados contigo sin querer irnos. Alberto te va a hacer la última pregunta, ¿de acuerdo? Porque fíjate, la que teníamos ahora preparada decir, ¿verdad? es la de qué diferencia hay entre Daesh y Al-Qaeda y Daesh, pero para otro día. Para otro día. Vale. Otro ratito. Dime. Inshallah. Yo te quería preguntar, porque la policía que tenemos antiterrorista es increíble y es espectacular y ahí vemos los resultados. Te quería preguntar por la actualidad ahora mismo de ETA. ¿Qué sabemos ahora mismo de cómo está? Sabemos que está muerta, hundida, pero que no está enterrada todavía. ¿Qué sabemos ahora mismo? Yo te voy a ser lo más sincero que soy. Por supuesto. No sé, no lo sé. Yo de ETA te puedo comentar contactos que había entre la izquierda, bueno, que había y que hay, entre la izquierda Abertzale y el entramado islamista y fundamentalista y tal. Eso sí te puedo decir lo que tú quieras y más. Pero ya de ETA como tal se me escapa de las manos porque no tuve yo contactos, o sea, el sector mío que no era eso. No era mi especialidad. Sí, te entendemos perfectamente. No era mi especialidad. O sea, te puedo hablar de las rico más económicas y mejores que hay en ciertas zonas del País Vasco, ¿no? En ciertas zonas en Euskadi. Pero más que no te sé decir, y para decirte algo que no controlo y que claro. Que no he llevado, la verdad. Pues José Luis Arteaga, en serio, estamos totalmente
anonadados, estamos totalmente impactados con todo lo que nos estás contando. Y poco es, ¿eh? Sí, no, pero ya hablaremos otra vez. Lo importante al final es saber que están aquí, que ya estaban aquí y que van a seguir aquí. Sobre todo es importante saber que estamos en guerra. Exacto. Y ojo, no solamente que estamos en guerra, que lo estamos, sino encima que quien nos tiene que dar la seguridad no nos la va a dar como nos la tendría que dar. Y no hablo de las fuerzas de seguridad ni el ejército ni nada, sino hablo de esas instituciones como tal. José Luis Arteaga, 1000 millones de gracias. A vosotros. Un placer. Un honor. Y volveremos a tenerte. Espero volver a tenerte en los micrófonos del Universo por Descubrir en Radio Marca, con estas magníficas conferencias que nos estás empezando a dar. Ojalá supieran todos nuestros compañeros, que lo sabrán, lo que ha costado conseguir hablar con alguien infiltrado, con lo que es una persona desde dentro, con el yihadismo, y lo que es una persona miembro de todo lo que hemos dicho anteriormente. Te damos las gracias de Benar. Muchísimas gracias. Es un placer el haber estado aquí y un honor, Muchísimas gracias a vosotros. Un auténtico placer, y volveremos, que tenemos muchas preguntas aquí todavía, el tema de Muchísimas financiación, gracias, que me ha interesado es último que hemos hablado sobre el tema de la financiación. Y alguna preguntilla por ahí que tenemos de algún colaborador que la tenemos por aquí apuntada y no la podemos decir, y ya veremos. Vale. Sí, no, es que esto es un tema que es muy amplio y bueno, ya hemos tocado lo que es lo básico y tal, ¿no? Pero nos podemos tirar aquí hablando horas y horas y horas y horas, ¿no? Te emplazamos para otro programa. Perfecto, muchísimas gracias. José Luis Arteaga, muchas gracias.